Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. ¿Cómo tú estás, Jeremías? Bien, bien. Bien. ¿Cuál es el tema que tú quieres hablar hoy? No era de la amistad, ser un buen ciudadano. De nuevo, nuestros técnicos, que además de ser técnicos, están pensando en la cosa, ¿no? Y están participando. Nada más le falta que se sienten aquí. Sí, yo le dije a uno, ya mira, siéntate tú, porque iba muy bien. Va muy bien, va muy bien. Bien, ¿no? Nos hablaba en torno a la amistad, las dificultades de las amistades, mencionaba también ser un buen ciudadano, la dificultad de la sinceridad. Y en torno a eso era lo que, bueno, le inquietaba y decía, bueno, podemos conversar un poquito de eso, a ver qué puntos de vista tenemos, ¿no? Sí, pero yo creo que cuando estábamos comentando ese tema, estábamos hablando de cómo identificar cuando es una amistad real. Y la verdad que en esta época, en el mundo existente, es un poquito complicado tú tener esas diferencias, principalmente porque tú tienes el tema de que en casi todo lo que todos los ambientes que nos movemos prima un interés, y por lo otro es que la gente se está distanciando y lo que se está generando en muchas amistades virtuales que tú sabes que tienen un espejo de frente donde uno virtualmente en la mayoría de los casos no ve en las redes sociales lo que realmente es, sino lo que la gente quiere que uno que uno vea. Entonces, claro. Ahí era que estaba como la discusión detrás de cámara. Sí. A veces me la perdí yo un poco. Pero fíjate que la primera vez que yo curiosé sobre la amistad, llegó a mis manos un librito que se llama, en latín es de amicitia, la amistad, de un escritor antiguo, Cicerón. Cicerón, sí. ¿No? Cicerón. Ya en torno a romano. En torno a los 2000 años. Ya, o sea que ya preocupaba el tema y ya se veía, por un lado, las dificultades que puede haber y, por otro, las bondades que tiene y la necesidad de ese tipo de lazos afectivos como son la amistad. Por otra parte, en lugares como los nuestros, ¿no? Es diferente que en otros espacios. ¿Por qué? Porque hay amistades de muchos años que se labran después de mucha experiencia juntos, etcétera, en algunos lugares. Sin embargo, aquí tú puedes hacer un viaje en autobús o en vehículo público de media hora, 20 minutos, 2 horas, y al final tienes 2 o 3 amigos ya entrañables, ¿no? América Latina en ese sentido es espectacular, porque enseguida crea lazos, que nunca sabe uno lo que van a ir a parar, pero en principio uno es más amigable, ¿no? Más dicharachero, más... No, realmente los latinos somos más bohemios. Sí, y en esa checha solemos tener un acercamiento inicial muy rápido, muy chelchoso, muy cálido. Hace años, estando yo en Ecuador, recuerdo un día que conocí a unas personas, pero así de unos 5 minutos, y cuando nos quisimos dar cuenta, nos habían llevado a su casa, ellos pasaditos de alcohol, obviamente, para que nos brindaran algo de comer. La casa estaba que se caía entera, ¿no? Yo no sé de dónde iban a sacar algo de allá. Y la cara que tenían las mujeres cuando llegamos, obviamente, no eran muy agradables. Pero los 2 hombres que habían hecho 2 amigos ahí mismo y sin saber ni cómo ni por qué te llevan a la casa a comer lo que no hay y a brindarte lo que no tienen, ¿no? Algo ellos pensarán en su delirio etílico que hay en la casa. Sí, y esas historias yo, por lo menos en América Latina, las he visto con cierta frecuencia, ¿no? Quizás se van perdiendo, pero sí que se crean lazos afectivos, entrañables, importantes, ¿no? Y mira que la amistad juega un papel importante, que yo creo que con las nuevas tendencias de información se está desvirtuando un poco, ¿no? No hace mucho que le comentaba yo a una persona, mira, cuando yo era jovencito, niño, adolescente, era muy frecuente tú ver a los amigos en España y sobre todo en el norte, bueno, yo creo que en todas partes, ir caminando los amigos incluso abrazados,
cantando por la calle o tal, porque era la amistad, era tu amigo, ¿no? No había ninguna sospecha de otras intenciones afectivos, sexuales, etcétera, ¿no? Ahora se hace como difícil mantener una proximidad hacia alguien que sea tu amistad sin que pienses tú mismo, los demás piensen o el otro piense, con lo cual se desvirtúa esa frescura de compartir. Importante, porque muchas veces con los amigos, cuando son de corazón, pues existe una filiación que incluso aunque pase el tiempo no se pierde. Es muy, muy extraño. Y cuando hay una cercanía, hay una convivencia, hay una compartir que no es igual que el compartir que se tiene con los padres o con los hermanos o incluso con el marido o con la mujer. Es diferente, ¿no? Uh-huh. De hecho, cómo se relacionan las mujeres con sus esposos, en su familia, o cuando están entre amigas solas, es completamente distinto. Igual nosotros los hombres. O sea, es muy diferente la relación que uno tiene con su pareja que con un amigo. Y hay cosas que tú, por más que lo quieran tratar de justificar o injustificar, hay cosas que tú a un amigo se lo cuentas que a tu esposa no se la cuenta. Hay cosas que tu esposa se lo cuenta a una amiga que a ti como esposo no te lo va a contar. Uh-huh. Y eso es parte de la característica del vínculo afectivo entre amigos. O sea, porque el vínculo afectivo entre parejas, entre padres, entre hermanos, aunque entre hermanos se puede dar que tú tengas un hermano que sea hermano y aparte sea amigo. Eso sí, yo he visto que ocurre. Con los primos también ocurre mucho eso. Sin embargo, como entre pareja, entre padres, el vínculo afectivo es diferente a cuando tú tienes un amigo. Y por ende, la forma en que tú te manejas, tanto abiertamente o en conversaciones o tratos más íntimos, es diferente. Claro. Nosotros somos realmente un conglomerado de mundos distintos, ¿no? Cada uno de nosotros. Es como si fuéramos un universo hecho de universos distintos. Y cada universo se expresa y tiene unas necesidades y tiene unas formas de realizarse, de ser creativo. Cuando vemos que la amistad cumple ese rol tan importante y nos permite desarrollarnos en algunos aspectos, podríamos pensar también que tienen los otros vínculos, el trabajo, la familia, los lazos afectivos, más de pareja, más familiares, que tienen que no te permiten desarrollarte en ese aspecto. Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué hay ahí que no me deja realizarme y sin embargo cuando me encuentro con el amigo sí puedo hacerlo? Eso sería una pregunta o un cuestionamiento creo que interesante, ¿no? Yo entiendo, bajo mi opinión, es que cuando tú tienes un amigo, tú ves a ese amigo como un igual. O sea, con características similares. Normalmente dicen por ahí que los iguales se juntan. Entonces, con características similares, con intereses similares y ese tipo de cosas. Y eso provoca que tú tengas cierta afinidad en ciertos temas y en ciertos puntos que con tu pareja tal vez no ocurre porque tú la ves como en un extracto diferente. Y con tu padre no ocurre porque tú lo ves como entes incluso diferentes. Entonces ahí, desde mi punto de vista, eso sería por lo que existe una diferencia en el trato entre un amigo y los otros tipos de vínculos que tú puedas desarrollar. También es cierto que la amistad puede ser un núcleo de expresión más definido, más unitario. Es decir, somos amigos y eso nos permite realizar una serie de actividades juntos, colaborar, contar contigo en determinadas cosas. Sin embargo, cuando nos vamos al resto de los vínculos, confluyen varios aspectos distintos. Por ejemplo, si tiene una relación personal, familiar, no solamente es la relación de contar contigo, sino que además es el rol dentro de la familia, el rol de la familia dentro de la sociedad, la imagen hacia el exterior.
como que hay un marco, un contexto. Claro, el cuidado de los hijos. Entonces son relaciones y son vínculos diferentes, donde es más fácil que unos se mezclen con otros y finalmente haya conflicto en la relación. Incluso con el tema de los amigos, vamos a decir que según uno va viviendo etapas de la vida, son diferentes. O sea, porque yo siempre pongo el ejemplo que el amigo que tú tuviste en primaria, en el bachillerato, que hay unos que creen que esos amigos van a ser eternos, realmente es muy difícil que a esta altura de juego tú tengas, sí, los hay, que ocurre, que se mantienen durante toda la vida, pero tú tienes en un salón de clase 30 personas y de esas tú haces amistad con 10. Al final de tu vida, si tú sigues en contacto con uno, es mucho. Y como que esa etapa tú la vas pasando, después tú tienes la etapa de cuando te empiezas a laborar, los amigos del trabajo, como que el contexto va cambiando y el tipo de amigos que tú vas teniendo va cambiando, porque al cambiar los intereses, lo que los unes, incluso las conversaciones son diferentes. Al final tú te ves que según va pasando los años, tú vas siendo un poquito más crítico con tus amistades, porque el contexto va cambiando. Ya yo no estoy obligado a estar en un aula con 30 personas cogiendo clase. Entonces ya en esta etapa de la vida, donde ya esos contextos pasaron, tú vas y buscas ese amigo o esa amiga que es más afín a lo que tú hoy eres, sin ese elemento que lo agrupa a la fuerza, vamos a decirlo así. Claro, podríamos decir entonces que somos poliamistosos, ¿no? Vamos cambiando de amistades conforme pasa el tiempo. Quizá esa cercanía en un momento determinado en el que nuestras necesidades son unas, nuestros sueños son unos, van cambiando. También es verdad que esa proximidad genera lazos. No es solamente la amistad, igual que pasa con cualquier tipo de afecto, de sentimiento, no es algo que se tiene y ya, no crece solo, sino que por un lado está, pero por otro lado hay otro mundo alrededor que va a crecer en función de cómo convivamos y cómo lo podamos desarrollar. Es como el ecosistema. Claro, que permite que no solamente esté ahí como una semilla, sino que florezca la vida alrededor de ello. Yo reseñaría en torno a la amistad precisamente primero esa diversidad de afectos que tiene el ser humano, que cada vez se va centrando como más, ¿no?, en torno a la familia, a la pareja, etcétera, cuando realmente es muy diverso. Segundo, reseñaría el cuenta conmigo, ¿no? Encontrar a alguien que por lo que quiera que sea se siente, va más allá incluso de la razón, sabes que puedes contar con esa persona, que ya nos pone en una dimensión diferente a cómo convivimos hoy en el mundo, en el que cada uno tiende a ir más a lo suyo y la desconfianza es lo que se promueve en general, ¿no? La inseguridad y la confianza. Y de repente aparece eso sin saber cómo ni por qué, puedes contar con esa persona. Si la amistad tiene una calidad y una calidez suficiente, no solo sabes, no solo uno, sino que ambos saben que pueden contar con el otro, sino que es un vínculo que nos permite a los dos, o al grupo que sea, bajo esa amistad, desarrollarnos, liberarnos, mejorar, evolucionar en el camino que cada uno tiene. Porque los lazos llamados de amistad, quizá ahora estamos hablando de la amistad como concepto más puro, si cabe, ¿no? Uh-huh. Pero esos lazos también pueden ser lazos castrantes, también pueden ser lazos limitantes, también puede ser como la costumbre de estar con alguien ya conocido, pero que no te mata, pero no te deja vivir, ¿no? Que eso a veces... No, porque así como existen relaciones de parejas tóxicas, existen relaciones de amistades que son tóxicas. O sea que, como tú mencionaste, existen relaciones de amistades que te limitan, que son castrantes, que realmente te generan cierto tema que impiden
vamos a decir, un desarrollo saludable y que te generan un apego a esa persona o que tú tienes un apego a esa persona que te encuentras complicado separarte de esa persona. Entonces, incluso se ha hablado un poquito de ese tema de esas relaciones de amistad que son tóxicas hasta cierto punto. Y eso lo vemos mucho en la adolescencia, ese mal amigo, ese que está por malos pasos, ese que los padres de nosotros muchas veces ven y nosotros no le queremos hacer caso, etcétera, etcétera. Eso ocurre también en el proceso de la amistad y hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, a veces el exceso de cuidado provoca que nosotros nos limitemos a abrirnos a tener el contacto con otras personas. Y algo que cada vez más estamos viendo, sí, pero por otro lado, nosotros como seres humanos somos entes sociales. Nosotros necesitamos tener ese contacto, nosotros necesitamos tener esa convivencia y lo estamos viendo limitado en el mundo de hoy. Claro, claro. Y nos podemos fijar o nos podemos quedar anclados en todo lo que se hace que es un poco disruptivo, que es dañino, si queremos, para el ser humano. Cierto, pero vamos a centrarnos, si nos centramos en lo que sí es virtuoso, creo que la amistad es un valor a rescatar, ¿no? Como esa idea que uno puede promover y aceptar cuando eso sucede, ¿no? Esa amistad de alguien con quien de verdad puedes contar, con quien puedes saber que no hay engaño, que no hay interés de ningún tipo, que simplemente se comparte el camino por el que vamos juntos en un momento determinado. Y al compartir ese camino nos vamos apoyando, nos vamos cuidando, como se hacía antiguamente, que cuando iban de un lugar a otro, aunque fuera para una fiesta, salían en grupo. ¿Por qué? Porque era la manera más fácil de sobrevivir si había algún impedimento por el camino. Era la más segura, realmente. Claro, ¿no? A mí me contaban hace años que algunas personas cuando iban a los pueblos a las fiestas iban en grupos porque había lobos. Y entonces, cuando había un poquito de oscuridad o estaba el paraje un poquito fuera de poblaciones, solían aparecer. Y siendo 4 o 5, se podían apoyar y hacer el camino juntos perfectamente, ¿no? También ese grado de amistad o de vinculación humana, yo la he visto cómo ha cambiado, porque hace unos años, cuando uno iba por el campo y se encontraba con una persona, si la persona era del campo, te saludaba, aunque no te conociera de nada. Uh-huh. Sin embargo, cuando iba alguien de la ciudad ya no decían nada, no saludaban. La persona que vivía en el entorno más rural sabía que ese es con quien yo puedo contar si hay un problema. Hay un nivel de filiación, digamos, de amistad inherente al ser humano. Sin embargo, cuando uno se va haciendo más individualista, más autosuficiente, por lo menos en teoría, en lo que es la urbe, la ciudad, ¿no? El ciudadano, ya no cuenta con el otro, ya cree que va a ser autosuficiente y eso es absolutamente imposible. Las ciudades normalmente, principalmente la parte muy central de la ciudad, tiende a aislar al individuo. O sea, si por ejemplo vamos viendo en mi niñez yo vivía en las afueras de la ciudad. O sea, y ahí en la convivencia con el amiguito vecino, uno salía a jugar. Y yo voy ahora y voy a esa misma zona y veo que no es igual, pero aún así los muchachos salen, se juntan. Digo que no es igual porque los intereses y las cosas han pasado y también el contexto ha cambiado un poco, pero los muchachos van y se juntan, van a jugar basquetbol juntos. Sin embargo, en la ciudad tuve estas torres de apartamento donde muchas veces el vecino de la primera planta no conoce al vecino de la segunda. Literalmente. O sea, yo he estado en lugares donde me he pasado un año en un edificio y yo no sé quién es el vecino de abajo, ni el nombre me sé. Sin embargo, cuando yo he estado en las afueras de la ciudad, en la parte, por ejemplo, en la zona oriental, normalmente esa convivencia ocurre, de que yo sé quién es el vecino, yo sé quién... Claro, tiene que darte el tiempo para que ocurra, pero esa convivencia sí ocurre. Y lo que he visto, la tendencia es precisamente eso, a que quedemos como aislados y
nos comuniquemos más por redes sociales, que Claro. para el tema de la amistad no creo que muy buenas son. Bien, pues yo creo que esta puede ser una buena ocasión para estimular y para sugerir a nuestros oyentes o televidentes que cuiden sus amistades, pero que las cuiden no solamente en que estén ahí, sino que le den su tiempo y su calidad también, ¿no? Para que sea un germen de bienestar, de colaboración y, que duda cabe, ¿no? de crecimiento y de evolución también. Sí, que se junten, compartan, estén abiertos a hacer nuevas amistades, no nos cerremos, porque realmente esta convivencia ayuda mucho. Yo creo que es un buen mensaje para cerrar. Así que nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Nos siguen, dale like y ya ustedes saben, cualquier cosa nos la preguntan. Bye.